Yo ya tengo 67 años y no suelo inventarme cosas. Lo que te voy a contar lo supe sin querer, como se saben casi todas las verdades en un pueblo. Por un pasillo, por una puerta entreabierta, por un papel mal guardado. Fue a finales de enero, en el ambulatorio de Alcira, cuando vi a Consuelo salir del mostrador con la cara apretada, como si le hubiera dado un dolor fuerte, pero no quisiera que nadie lo notara. No lloraba, no temblaba, pero caminaba raro, con los hombros demasiado tensos. La conozco desde hace años, de cruzarnos por la avenida de la Constitución y de vernos en el parque de la Alquenencia cuando aún llevábamos a los nietos. Esa mañana, Consuelo no venía por ella, venía por Eusebio. Eusebio llevaba tiempo en silla de ruedas, no era un secreto. La caída de la bicicleta fue conocida por todos, porque había sido de esas cosas que pasan en un segundo y ya te cambian la vida entera. A él lo dejó atado a la casa, y a ella la dejó atada a una rutina que no se le parecía. Consuelo siempre fue de moverse, de resolver, de no pedir ayuda. Por eso me extrañó verla en el ambulatorio con una carpeta y esa cara de estar sosteniendo algo que pesa demasiado. Yo estaba sentada esperando mi turno cuando escuché su móvil vibrar. Lo sacó rápido, miró la pantalla y no contestó. Se quedó quieta unos segundos y luego se metió en el pasillo lateral, el que va a la sala de curas. No se dio cuenta de que la puerta no cerró del todo. No me enorgullece decirlo, pero oí. Primero, oí una respiración al otro lado, y luego la voz de una mujer joven, muy firme, sin acento de aquí, o al menos no de Valencia. Consuelo no preguntó quién era, porque parecía que ya lo sabía. Lo que dijo fue poco, pero suficiente para que yo entendiera el tamaño del problema. Esa mujer buscaba a Eusebio. Decía que era su hija. Decía que no llamaba por dinero, ni por herencias, ni por nada de lo que la gente teme. Llamaba por un niño, por un nieto que quería ver al abuelo al menos una vez. Consuelo intentó cortar la conversación, pero la otra insistía. No insistía con gritos, insistía con una calma que para mí es peor. Consuelo repetía que Eusebio estaba enfermo, que no salía, que no era el momento. Y en medio de todo, soltó una frase que me dejó fría. Habló de una cosa vieja, de un error antiguo, como si esa llamada viniera de un pasado que ella creía enterrado. Cuando colgó, no se quedó en la puerta. Se apoyó en la pared como si le faltara aire. Yo bajé la mirada, porque no quería que me viera. Ella salió después, se recompuso, volvió al mostrador y pidió, con una voz que ya era casi normal, un informe médico y una copia de unas recetas. En esos minutos, vi algo que no se ve todos los días. Una mujer decidiendo, sin decirlo en voz alta, si iba a abrir una puerta que podía romperle la casa por dentro. Esa misma tarde, por pura casualidad, pasé por la calle San Roc. Vivo cerca y hago el mismo camino cuando vuelvo del mercado. La casa de Consuelo y Eusebio es grande, de 2 plantas, de esas que se levantaron con años de trabajo y de apretar el cinturón. En la entrada tenían una rampa improvisada para la silla y la puerta estaba medio abierta. Yo no entré, claro, pero desde fuera escuché el teléfono fijo sonar, de esos antiguos que todavía suenan como si vinieran de otra época. Consuelo contestó. Yo no oí palabras claras, pero oí el tono de quien está hablando con alguien que no conoce y que aún así le ha tocado lo más íntimo. Me fui andando despacio, como hace una cuando no quiere saber más y al mismo tiempo no puede evitarlo. A los 2 días me la encontré en la farmacia y vi que compraba gasas, crema para rozaduras y además un paquete de sobres blancos y sellos. Eso me dijo que la cosa no era un simple susto. Eso me dijo que iba a haber carta o documento o despedida. Y ahí es cuando me senté contigo a contarlo, porque yo ya veía el año por delante como una cuesta larga. Un hombre encerrado en un cuerpo que no respondía. Una mujer con energía atrapada en una casa.
2 hijas que iban a opinar sin cargar el peso, y una llamada que llegaba tarde, pero llegaba con fuerza. Lo peor era que no parecía una amenaza, parecía una verdad. Y las verdades, cuando aparecen en una familia mayor, suelen traer más silencio que gritos. Si uno mira a Eusebio y a Consuelo desde fuera, podría decir que fueron un matrimonio normal. No perfecto, no de revista, pero de esos que duran porque se acostumbran a aguantar. Lo que no se ve desde fuera es el precio. Este año, el precio les llegó junto, como si la vida hubiera decidido apretar todo en 12 meses. Consuelo y yo no somos íntimas, pero en un pueblo te haces testigo sin pedirlo. Ella vivía en esa casa grande, la que levantaron en un solar de la calle del Olmo cuando todavía tenían fuerzas para cargar sacos y discutir con albañiles. Ella siempre fue la que llevaba los papeles, las cuentas, el orden. Él siempre fue el que salía, el que trabajaba horas fuera, el que volvía cansado y a veces demasiado orgulloso para reconocer que necesitaba parar. Eusebio fue chófer muchos años. Condujo para empresas de reparto, luego para un almacén de materiales y al final para una cooperativa que cambiaba de dueño cada poco. A ese tipo de trabajos les pasa una cosa. Un mes te prometen estabilidad y al siguiente te dicen que esperes, que el pago va con retraso. Y cuando el dinero se retrasa, la casa se aprieta. Entonces entra la vergüenza, entra el silencio, entra lo peor de cada uno. Consuelo trabajaba de contable en una planta avícola, de esas donde se llevan números de pienso, de entregas, de facturas. Tenía cabeza para eso. Gracias a ella, cuando a Eusebio le fallaban los pagos, la casa seguía funcionando. Eso lo supe porque una vez coincidimos en la cola del banco y la vi sacar del bolso una libreta con cifras anotadas a mano, como si con eso mantuviera la calma. Tuvieron 2 hijas. La mayor, Beatriz, se quedó cerca y terminó viviendo en una casa que también levantaron con ayuda de los padres en un terreno que consiguieron por un conocido del ayuntamiento. La pequeña, Alicia, se fue a vivir a la casa de su marido, en otra zona, y con los años se volvió de las que llama poco y aparece menos, no porque sea mala, sino porque hay gente que se protege a base de distancia. La caída de la bicicleta ocurrió en marzo, pero este año yo la volví a escuchar en boca de Consuelo como si hubiera sido ayer. Se notaba que para ella ese día no tenía final. Eusebio había salido después de comer. Había trabajado unas horas en un pequeño taller de un amigo, ayudando a organizar entregas porque no se acostumbraba a estar quieto. Y al salir, tomó algo, más de lo que debía, como lo hacen algunos hombres que no saben descansar sin sentirse inútiles. Volvió en bicicleta porque era su costumbre de siempre, porque se creía igual que antes. No fue una tragedia de película, fue una mala decisión y un golpe mal dado. Un resbalón, un bordillo, un segundo de torpeza. A partir de ahí, hospital, rehabilitación, y luego esa silla de ruedas que entró en la casa como un mueble que nadie había pedido. Eusebio no volvió a caminar. Se quedó con dolores, con dependencia, con el humor cambiado. Y lo peor, se quedó con tiempo para pensar, que a veces es lo que más castiga. Consuelo reaccionó como reacciona la gente que nunca se ha permitido caer. Organizó la casa como si fuera una empresa. Horarios, medicación, visitas, trámites. Se peleó con listas de espera, con papeles de dependencia, con revisiones. Aún así, seguía siendo ella. Salía a comprar, subía y bajaba la rampa, se ocupaba de que Eusebio se lavara aunque él no quisiera, de que comiera aunque él se quejara. Y en medio de todo, este enero, apareció esa llamada. Lo que yo te prometo, y por eso te lo cuento, es que lo que empezó como un simple teléfono sonando, terminó por obligar a Consuelo a tomar una decisión que no se toma con palabras bonitas. Se toma con miedo, con dignidad y con mucha soledad.
Este año, entre febrero y diciembre, Consuelo tuvo que elegir entre abrir el pasado y proteger el presente, y lo hizo sin hacer ruido, como hacen las mujeres que ya no esperan aplausos. Cuando yo digo que ellos levantaron la taza con las manos, no es una frase bonita, es literal. Años atrás, cuando las niñas eran pequeñas, Consuelo salía temprano a la planta avícola y Eusebio salía con el camión o con la furgoneta, según el contrato que tuviera ese mes. No era una vida de lujos, era una vida de sumar horas y de no perder el hilo. El proyecto del terreno en la calle del Olmo les llegó como llegan esas oportunidades, por un conocido, por un papel que había que firmar rápido y por un préstamo que daba miedo. Eusebio estaba convencido de que, si no construían, se quedarían siempre pagando alquiler. Consuelo aceptó porque sabía hacer cuentas y porque en aquel tiempo todavía confiaba en que el esfuerzo se convertía en tranquilidad. Hubo meses en que el banco les dejaba la garganta seca, y justo en esos meses a Eusebio le pagaban tarde. No siempre, pero lo suficiente para que se metiera la costumbre del enfado. Yo no le escuchaba en su casa, pero lo veía en su manera de caminar por la calle, como si el mundo le debiera algo. En esa época, lo que lo salvó fue que Consuelo no tenía miedo a ser la que sostiene. Ella asumía turnos extra, arreglaba facturas, pedía adelantos cuando podía, y cuando no podía, apretaba la compra, posponía una reparación, recortaba sin dramatizar. Las hijas crecieron en medio de obra y de esfuerzo. Beatriz, la mayor, aprendió a ayudar sin pedir explicación. Alicia, la pequeña, aprendió a escaparse, a buscar aire lejos. No es juicio, es lo que vi con los años. Dos formas distintas de reaccionar a una casa donde siempre había trabajo pendiente. Cuando Beatriz se casó, Consuelo y Eusebio no se quedaron quietos. Volvieron a meter dinero en cemento. Ayudaron a levantarle un hogar a la hija mayor, porque Eusebio tenía esa idea de que un padre deja algo hecho, aunque se quede él sin descanso. En cambio, Alicia se fue con su marido a una casa ya montada de la familia de él. Y desde ahí empezó la distancia, no por falta de cariño, sino por diferencias que nadie quiso ordenar. Yo te cuento esto porque cuando llegó el accidente, no cayó sobre una pareja vacía, cayó sobre una pareja que llevaba décadas guardando cosas en un cajón sin revisarlas, y en ese cajón, Eusebio guardaba una relación rara con el alcohol. No era de esos que beben por la mañana, ni de los que pierden el trabajo por eso. Era más común, más difícil de señalar. El que bebe al salir, el que se justifica con el cansancio, el que se dice a sí mismo que se lo merece. El día de la caída, en marzo, Eusebio venía de una jornada donde le habían vuelto a hablar del retraso del pago. Eso lo supe después por un comentario que hizo Consuelo en la cola de la panadería, sin mirarnos a nadie, como si hablara sola. Eusebio se pasó por un bar de los de siempre, de esos donde el dueño ya te pone lo que tomas sin preguntar, y luego quiso volver en bicicleta, porque estaba cerca y porque no quería que nadie le viera en otro estado. El golpe no solo le rompió el cuerpo, le rompió el lugar que él tenía dentro de la casa. Hasta entonces, Eusebio era el que salía, el que traía noticias, el que tomaba decisiones rápidas. Desde ese momento, pasó a depender de la mano de Consuelo para casi todo. Al principio, él lo llevaba con rabia. Se enfadaba con la silla, con la rampa, con el baño adaptado, con la vergüenza de necesitar ayuda para levantarse. Y Consuelo, que no era mujer de discutir por gusto, aguantaba y hacía. A mí me tocó ver una escena en abril, cuando yo llevaba un paquete a Beatriz porque me lo había pedido. Consuelo abrió la puerta con la cara cansada. Dentro, Eusebio estaba en el salón, mirando la televisión sin verla, con el mando en la mano como si fuera un objeto inútil. No hizo falta que dijera nada. Se notaba que se sentía encerrado y se notaba que Consuelo estaba empezando a cargar no solo con su cuidado,
sino con el peso de lo que él no quería enfrentar. Por eso, cuando en enero apareció aquella llamada de una supuesta hija, yo entendí algo. Los problemas no llegan solos. Llegan cuando una casa ya está llena. Llegan cuando una pareja ya está cansada. Y llegan, además, a un hombre que no puede salir corriendo, ni esconderse en el trabajo, ni distraerse con la calle. Esta vez, Eusebio tenía que escuchar. Y Consuelo tenía que decidir si le dejaba escuchar o si lo protegía hasta de sí mismo. Febrero empezó con papeles, no con lágrimas. Consuelo fue a la gestoría de la Plaza Mayor y salió con una lista de cosas que había que ordenar. Certificados, autorizaciones, historial médico. Eso me lo contó una vecina, porque en Alcira todo se comenta. Pero yo lo confirmé cuando vi a Consuelo una mañana entrando en la notaría de la calle Correos con Beatriz al lado. Yo estaba en la cafetería de enfrente, tomando un café corto, y vi cómo Beatriz llevaba la carpeta como si fuera una carga. Consuelo caminaba recta. En la puerta se cruzaron con Alicia, que había venido de improviso. No se abrazaron. Se miraron con esa distancia de familia que se quiere, pero no se entiende. No escuché conversaciones, porque Consuelo no es de hacer escenas, pero vi gestos. Vi a Alicia levantar las manos como pidiendo explicación. Vi a Beatriz responder con un movimiento seco de cabeza, como diciendo que no era el sitio. Vi a Consuelo poner una mano en el brazo de su hija mayor para calmarla. Y luego entraron. La historia de la supuesta hija ya no era solo una llamada. Se convirtió en una carta. Lo supe porque a principios de marzo, el cartero dejó un sobre certificado en la casa de Consuelo. Yo estaba en la misma acera y lo vi. Consuelo firmó, entró y cerró con llave. Esa noche, las luces del salón estuvieron encendidas hasta tarde. Eso, en esa casa, era raro. Con el tiempo, fui atando cosas porque una amiga mía trabaja limpiando en la misma notaría. Me dijo que Consuelo había preguntado por un procedimiento de reconocimiento, por derechos, por cómo dejar constancia sin que nadie más se enterara. Me dijo que Consuelo no quería abrir pleitos ni herencias. Quería más bien que todo quedara claro para que no estallara después. Ahí entendí que lo que venía no era una visita de cortesía, era una prueba de realidad. La mujer joven, la que decía ser hija de Eusebio, mandó documentación. No sé qué exactamente, pero Consuelo salió de la notaría con el rostro más pálido que de costumbre y con una decisión ya formada. Iba a controlar la situación ella, no sus hijas, no Eusebio, no el pueblo. En abril, la presión se metió en la familia como se mete el polvo en una casa antigua. Beatriz quería saberlo todo, porque la mayor suele sentirse responsable. Alicia quería saber lo justo, pero lo justo le daba miedo, porque ella vive mejor cuando lo complicado se queda lejos. Y Eusebio, por su parte, empezó a enfermar más, no solo del cuerpo, también de la cabeza. Dormía mal, comía peor, y cuando Consuelo le hablaba de trámites, él se quedaba mirando al vacío. Ahí apareció Guadalupe, una mujer mexicana que vive en España desde hace años y que trabaja cuidando a mayores por horas. La contrataron 2 mañanas a la semana para ayudar con aseo y movilización. Yo la vi salir varias veces con bolsas de basura y con esa eficiencia silenciosa de quien ha visto muchas casas rotas. Guadalupe no chismorreaba, pero un día, al salir, me miró como miran las cuidadoras cuando ya han entendido más de lo que les han contado. No me dijo nada. No hacía falta. A finales de mayo llegó otro sobre, esta vez sin certificado. Consuelo lo abrió en el portal y lo guardó en el bolso como si quemara. Esa noche, Beatriz se quedó a dormir en casa de sus padres. Alicia no se quedó. Se fue rápido, como si la casa le pesara. Yo lo noté porque la vi salir con prisa por la calle San Roque, sin mirar atrás. En junio, Eusebio tuvo una caída dentro de casa al intentar moverse solo. No se hizo una fractura, pero se hizo daño en el orgullo.
A partir de ahí, se volvió todavía más dependiente. Y cuando un hombre que siempre quiso mandar se ve obligado a pedir ayuda para todo, pasan dos cosas. O se vuelve más tierno o se vuelve más duro. Eusebio se volvió más duro por fuera, pero yo sospecho que por dentro se estaba rompiendo. Y entonces, a mitad de julio, Consuelo hizo algo que me confirmó el fondo de todo. Fue a la parroquia de Santa Catalina, no a misa, sino a pedir una sala para hablar con el sacerdote un rato. Yo estaba allí porque había ido a encender una vela por mi hermana, y la vi entrar y salir en menos de media hora. Salió con la cara de quien ha confesado algo sin pedir perdón. Salió con la postura de quien ya ha decidido no contarle al mundo lo que sabe. Ese verano, la mujer joven insistió en venir. No llegó de golpe, sino a través de mensajes, correos, llamadas al fijo. Consuelo no gritó, no amenazó, no hizo teatro. Solo fue cerrando puertas con calma, pero cada puerta que cerraba la dejaba más sola. Porque para cerrar una puerta así, primero hay que aceptar que tu marido tuvo otra vida que tú no conociste. Y eso, a cierta edad, duele distinto, no por celos, sino por la sensación de haber vivido décadas sobre un hueco. Agosto fue el mes en que todo pudo romperse del todo. No porque alguien gritara, sino porque llegó el momento en que la verdad ya estaba en la mesa y había que decidir qué hacer con ella. Consuelo ya no dudaba de que esa mujer era hija de Eusebio. No lo decía en voz alta por la calle, pero se le notaba en la manera de moverse, más lenta, más calculada. Ella, que siempre fue rápida, empezó a elegir cada gesto, y Eusebio, que antes discutía por cualquier cosa, se volvió callado. Ese silencio en un hombre de su carácter era una señal. La visita no ocurrió como la gente imagina, con alguien tocando el timbre y armando un escándalo. Ocurrió con discreción. La mujer joven, Inés, vino a Alcira y se alojó en una pensión cerca de la estación. Yo lo supe por Guadalupe, no porque ella lo contara, sino porque vi que ese lunes Consuelo le pidió que no viniera. Le dijo que esa semana no necesitaba ayuda, y Consuelo nunca rechaza ayuda sin motivo. Inés intentó acercarse de la manera más limpia. Dejó una nota en el buzón, luego un sobre con fotos. Yo no vi las fotos, pero vi a Consuelo salir al patio interior con un manojo de papeles y quedarse allí mucho rato. Cuando volvió a entrar, lo hizo con el mismo cuidado con el que una madre sostiene un plato caliente para que no se caiga. Eso me dijo que lo que había visto era real, que había un niño, que había una cara parecida a Eusebio, que había algo que ya no se podía negar. En esos días, Beatriz se puso dura. Quería enfrentarlo, quería llamar a Alicia, quería preguntar, quería entender quién había sido su padre antes de serlo. Alicia, en cambio, hizo lo que hace siempre. Se agarró a su vida lejos y desde allí opinó con miedo. Eusebio no quería ver a nadie. Consuelo quedó en medio, como tantas veces, pero esta vez no se trataba de dinero ni de obras. Se trataba de la identidad de una familia. Yo no estuve dentro, pero una vecina del rellano me contó que una tarde Beatriz subió a la casa con una copia de un informe y con la cara roja de rabia. Que Eusebio se puso a llorar, no con lágrimas ruidosas, sino con esa vergüenza silenciosa de los hombres mayores. Que Consuelo no levantó la voz, que solo se sentó a su lado y lo dejó terminar. Eso para mí fue lo más importante, la manera en que ella no se apartó, porque Consuelo podía haberse apartado, con razón. Pudo decir que ya estaba bien de cargar, que ya era demasiado tarde para pedirle perdón a nadie. Pudo usar esa verdad para humillarle, para romperlo, para sacarlo de la casa con el apoyo de las hijas. Pero Consuelo miró la situación como mira a una mujer que ha vivido lo suficiente. No vio solo la traición, vio el presente. Vio un hombre inválido, dependiente, con miedo a morir siendo el villano del barrio. Vio dos hijas
que iban a pelearse entre ellas. Vio un nieto desconocido que podía convertirse en un juicio ambulante. Y vio algo más. Que ella misma, a su edad, no quería pasar su último tramo de vida en guerra. En septiembre, Consuelo tomó la decisión más difícil, la que no se cuenta en redes ni se celebra con nadie. Decidió no mover el pasado. No porque el pasado no importara, sino porque moverlo ahora podía destruir lo único que todavía era útil: la paz mínima para cuidar a Eusebio y para que sus hijas no se odiaran. Consuelo redactó una carta. Yo lo supe, porque la vi salir de correos con el resguardo en la mano y los ojos secos. No era una carta de amenaza ni de desprecio, era una carta de límites. Inés podía saber la verdad, podía tener reconocimiento si lo necesitaba, pero no habría encuentro familiar, no habría reunión, no habría escena. Eusebio no estaba en condiciones, y Consuelo no iba a exponerlo al juicio público, ni a exponer a sus hijas a un enfrentamiento sin arreglo. El resto del otoño, Inés insistió menos. A veces lo más duro no es pelear, sino aceptar un no sin ruido. Consuelo siguió con su rutina: rehabilitación domiciliaria, revisión médica, pañales cuando hizo falta, control de medicación. Guadalupe volvió 2 mañanas por semana. Beatriz venía más, Alicia venía poco, y Eusebio empezó a apagarse. Yo, desde fuera, entendí que Consuelo no perdonó como perdona una mujer joven que cree en finales felices. Perdón no es la palabra. Lo que hizo fue más seco. Eligió cuidar al hombre que tenía delante, aunque supiera que el hombre de hace décadas había fallado. Eligió cerrar el tema con orden, no con emoción. Y eso, aunque mucha gente no lo entienda, requiere una fuerza que no se aprende en libros. Octubre y noviembre fueron meses de hospital y de tasa. Eusebio empezó con infecciones, con fiebre, con bajones que asustaban. Nada espectacular, nada de película. Lo típico de un cuerpo mayor, inmóvil, que se va quedando sin defensas. Consuelo ya no hablaba de futuro, hablaba de hoy, de la siguiente pastilla, de la siguiente cura. Beatriz se organizó para venir más. Alicia apareció un par de veces con regalos útiles y prisa en la mirada. No es crítica. Cada cual hace lo que puede con lo que tiene dentro. Consuelo no les reprochó. No era su estilo. Ella estaba centrada en que Eusebio no sufriera más de lo necesario. En la segunda semana de noviembre, Eusebio volvió a ingresar. Guadalupe me lo confirmó con un gesto cuando la vi en la puerta del edificio. Consuelo subió y bajó esas escaleras como si llevara 20 años entrenando para ese cansancio. La vi una mañana en el ascensor del ambulatorio, con los ojos rojos pero secos. Me dijo, sin detalles, que había que firmar documentos. Yo no le pregunté más. A cierta edad, una aprende que hay dolores que no aceptan curiosidad. Eusebio volvió a casa a finales de noviembre, ya muy apagado. En diciembre, el médico de cabecera fue claro: quedaba poco margen. Consuelo no hizo teatro. Puso la casa en orden. Preparó pañuelos, medicación, una silla más cómoda para dormir cerca. Avisó a las hijas sin dramatismos. Y según me contó Beatriz días después, Consuelo se sentó muchas horas al lado de Eusebio, sosteniéndole la mano cuando él ya no podía sostener ni su propio carácter. En esas semanas finales, el tema de Inés ya no se mencionaba. No porque se hubiera olvidado, sino porque había quedado en el lugar que Consuelo eligió, archivado para no destruir lo que quedaba. Eusebio, en su última etapa, tuvo momentos de lucidez y de culpa. No sé qué pensó, no sé qué quiso decir. Consuelo no contó detalles y yo no los busqué. Pero sí sé algo. Consuelo no se fue, no se apartó, no usó la verdad como arma. Se quedó haciendo lo que llevaba toda la vida haciendo, pero esta vez con una conciencia más dura, cuidando a un hombre que aún así fue el padre de sus hijas y el compañero de su vida real.
Eusebio murió a mediados de diciembre, en su casa, con Consuelo cerca. No hubo ruido. Hubo cansancio. Hubo esos trámites que llegan después y te obligan a seguir de pie. Consuelo hizo lo que hacen las mujeres que han trabajado con números. Ordenó, firmó, pagó, avisó. Y después, en un gesto que casi nadie vio, volvió a correos. Yo vi el sobre. Era blanco, sin adornos. Esa vez lo depositó con las manos firmes. No creo que fuera una carta larga. Creo que fue una despedida breve o una explicación suficiente. Algo para que Inés no viviera toda su vida pensando que la cerraron por capricho. Algo para que el niño supiera, aunque fuera tarde, que hubo un abuelo real, pero que también hubo una familia que eligió no exponerse. La gente del pueblo, como siempre, quiso opinar. Que si ella debía haberlo echado, que si debía haber hecho una reunión, que si eso era injusto. Yo, que lo vi desde cerca, pienso otra cosa. Consuelo no fue heroína ni víctima. Fue una mujer mayor resolviendo una crisis sin romper más de lo que ya estaba roto. Eligió el cuidado por encima del juicio. Eligió la paz mínima por encima del espectáculo. Y eso no es cobardía. Eso es saber en qué punto de la vida estás. Te lo cuento porque, cuando una persona llega a los 70, entiende que no todas las verdades se usan igual. Algunas se dicen para liberar, otras se guardan para no destruir. Consuelo cargó con una verdad vieja y aún así sostuvo a Eusebio hasta el final. Y ese tipo de decisiones no se aplauden, pero se recuerdan. Si esta historia te ha hecho pensar en tu propia familia, suscríbete al canal y mira los otros relatos que tenemos aquí, porque a veces una historia ajena te ayuda a entender la tuya. Y si quieres, escribe en comentarios desde qué ciudad nos escuchas.